Inicia el rito de esta tarde. Un café, unos hielos en un vaso, un cómodo sillón y vuelve a los días de radio. La conversación, la información y la buena música que te acompañarán en esta jornada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, iniciando una jornada más en Días de Radio. Bueno, quiero dar la bienvenida, yo soy Verónica Larrea, en esta ocasión no podrá acompañarnos César Ricaurte, pero estaré acompañando a una hora de muchísima información y con un panel muy interesante. En esta tarde damos la bienvenida al asambleísta Clever Jiménez. ¿Qué tal, Clever? ¿Cómo va todo? Verónica, muchas gracias, un saludo a usted y al pueblo ecuatoriano. Bueno, sabe que la asamblea ha estado muy movida en esta semana. Y una noticia de última hora es que el presidente Rafael Correa envió una reforma electoral que estipula que los familiares de quienes están en la función ejecutiva no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección pública, salvo que se postulen en un partido o alianza distinta al partido que está en el poder. Correa envió este proyecto de reforma a ley orgánica electoral el 24 de septiembre, pero recién este día se conoció el texto después de que fuera distribuido entre los asambleístas. Clever, ¿a usted le llegó este texto? ¿Ha conocido algo de esto? Aún no, pero yo creo que es muy importante que tengamos que revisarlo y luego para poder emitir nuestras opiniones respecto a este proyecto. Y así, a una opinión de lo que acaba de conocer, lo que acaba de decirle, ¿qué le parece este proyecto? ¿Le parece una buena idea? Yo quisiera revisarlo al proyecto a profundidad, porque me parece que no son cosas de profundidad o cosas de fondo que necesita la patria ecuatoriana, y sobre todo en materia electoral. A mí más bien me gustaría de que el presidente de la República enviara un proyecto de ley para dejar tranquilo a la función electoral, en otras palabras, para que esta función electoral pueda ser completamente independiente y autónoma y actúe en bien del pueblo ecuatoriano. En este momento la función electoral, como todas las otras funciones del Estado, se encuentran sometidas a la voluntad y al capricho del presidente de la República. Más allá de enviar estos pequeños proyectos de ley parche que no le sirven de nada al pueblo ecuatoriano, debería pensar en que debe existir una verdadera democracia en el país y dejar en paz a todas las funciones del Estado para que puedan realmente intervenir de manera independiente y de manera autónoma y que realmente triunfe en el país la democracia. De acuerdo. Justamente ayer también en la Asamblea 92 legisladores oficialistas también aprobaron en segundo debate el proyecto de ley para la reparación de víctimas. Esta ley irá al Ejecutivo, plantea regular la reparación de forma integral a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en Ecuador entre el 4 de octubre del 83 y el 31 de diciembre del 2008. Clever, ¿cuál es su opinión acerca de esta aprobación de esta ley? Me parece que es un tema muy interesante. Lo malo de este proyecto de ley es de que se olvidaron, o es un proyecto demasiado estrecho, o se quedó demasiado corto. Justamente iba a preguntar, ¿por qué hasta el 31 de diciembre del 2008 y no lo que está pasando hasta el día de hoy, o lo que pasó anteriormente? Recuerde usted y recuerde, población ecuatoriana, qué es lo que pasó con la muerte del finado Roldós. Hasta el día de hoy, aunque hay evidencias completamente claras de quiénes fueron los que lo asesinaron al presidente Roldós, hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna investigación y tampoco se ha reparado a las víctimas. La pregunta es ¿por qué solamente en un periodo de tiempo? ¿Por qué una ley completamente direccionada? ¿Por qué no le ampliamos? Y eso era lo que pedíamos el día de ayer, aunque no me dieron la palabra, pedíamos de que se amplíe, que regresemos un poco más atrás y que avancemos hasta estos días. En estos días, con el presidente de la República, de la falsa revolución ciudadana ecuatoriana, también se están violando derechos humanos y han sido completamente visibles. Hoy en día no vivimos una democracia en el país, estamos viviendo una dictadura. ¿Adoptada por quién? Por el presidente de la República. Revisemos las funciones del Estado, en manos de quién están. Las funciones del Estado con nombres completamente independientes, pero que a la final están respondiendo a la voluntad de una sola persona, del presidente de la República. Esas cosas no han permitido de que nosotros apoyemos este proyecto de ley que nos parece demasiado corto, o que le falta muchísimo para que pueda implementarse en el país. De acuerdo. Bueno, y ahora topando el tema de fondo que es motivo de nuestro programa en esta tarde, es la terna a superintendente. Está encabezada por Carlos Ochoa, que lo conocimos y lo hemos visto hace unas semanas en Gama TV antes de que renuncie. También está conformada por María Aguirre, ella es asesora periodística en la revista Prensa Verde, y también por Wilman Iván Sánchez, que era reportero de TC Televisión, del medio incautado, y asesor parlamentario, relacionador público también del IES y presentador del Ciudadano, que es del medio de gobierno. Y Clever, no sé cómo usted ha visto esta terna.
de estos candidatos a superintendentes. Yo sé que con Lourdes Iván presentaron una impugnación a la candidatura. Hemos presentado una impugnación, vea, es una terna que realmente cualquiera de los tres que vaya de superintendente va a atender el pedido del presidente de la República. Cualquiera de los tres que vaya de superintendente de la comunicación aquí en el país va a responder a los intereses del partido de gobierno actual. Eso está completamente claro. Pero de entre los tres, revisemos la actitud de Carlos Ochoa. Carlos Ochoa carece de idoneidad y carece de probidad. ¿Por qué le digo de idoneidad? Porque Carlos Ochoa presenta un título para presentarse como superintendente con un título registrado el 17 de octubre del 2003. Dice claramente el reglamento para designar a superintendentes y designar al Procurador General del Estado de que al menos deben tener 10 años de experiencia. Si nosotros revisamos el documento como periodista que avala al periodista Carlos Ochoa, dice claramente que está registrado el 17 de octubre del año 2003. ¿Cuándo estaría cumpliendo los 10 años? Recién el próximo 17 de octubre de este año. Por lo tanto, el señor carece de la parte legal. Y en segunda instancia, la probidad. El señor no es probo para ser superintendente. El país, el mundo entero conoce cuál ha sido la actitud de Carlos Ochoa con respecto a los medios de comunicación independiente. No solamente con respecto a los medios de comunicación independiente, incluso con aquellas personas que no comulgamos o que no pensamos igual que el presidente de la República. Nos ha tratado de todo, nos ha insultado de todo. Y a los medios de comunicación de la misma manera. Por lo tanto, el señor carece de total probidad para que vaya a la superintendencia o para que vaya a manejar esa cartera que es completamente importante, en este caso para la libertad de expresión en el pueblo ecuatoriano. Muy bien, Clever. Se integra a nuestra conversación Miguel Rivadeneira, él es director de Noticias de Ecuador Radio. Miguel, yo soy Verónica Larred, un gusto compartir con usted este panel, esta entrevista. Estamos hablando acerca de la terna que está conformada por Carlos Ochoa, María Aguirre y Vilma Iván Sánchez para superintendente de Información y Comunicación. La pregunta aquí es, Carlos Ochoa ya tiene 4 impugnaciones a su candidatura. Y bueno, aquí estamos con Clever Jiménez, que dice que él carece de idoneidad y que no sería un hombre probo para ocupar ese puesto. ¿Cuál es la opinión de Miguel Rivadeneira? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, quienes escuchan, nos siguen a través de comunicación. El saludo a César Ricaurte, quienes hacen el programa. Yo parto de una premisa: el sustento constitucional y el sustento legal, para luego pasar a las personas, porque puede nombrarse al mejor o al peor candidato de una terna, en este caso ya con 4 impugnaciones, al primero de la terna. ¿Cuál es el sustento constitucional que tiene este nombramiento? Es que eso tiene que el país y el mundo darse cuenta. Recordemos que con el nuevo ordenamiento jurídico se aprobó la Constitución y se aprobaron varias leyes. Con esta normativa se nombró superintendente de bancos, superintendente de compañías, superintendente del control del poder del mercado, Pedro Páez, superintendente de la economía popular y solidaria, Hugo Jacome, sobre la base de ley. La Constitución, artículo 213, segundo inciso, dice: la ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. Se refiere a las superintendencias. Así es. Aquí, en cada una de las leyes existe el procedimiento para los 4 superintendentes que mencioné. En este caso, una de las tantas fallas, vacíos e ilegalidades que tiene la nueva ley, la ley de comunicación, no hay el procedimiento. Si no hay el procedimiento que manda, que ordena la Constitución, pregunto, ¿cuál es el sustento constitucional y legal que tiene todo este procedimiento para nombrar al nuevo superintendente? Sobre esa base, ninguno de los candidatos, más allá de los méritos o deméritos que tengan, tiene sustento legal y tiene sustento constitucional. Claro, sé que usted qué opina. La Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 55, habla de la Superintendencia de Comunicación, que será un organismo técnico de vigilancia con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa. Pero, como dice Miguel, en efecto, no dice cuál es el sustento constitucional, no dice cuál es el procedimiento para elegir un superintendente de comunicación e información. No sé, ¿usted qué opina de eso? Bueno, eso es completamente claro, lo que dice Miguel es completamente cierto. Esto fue un invento de última hora, que ni siquiera fue debatido
en el proceso de elaboración de este proyecto de ley. Recuerde usted que este proyecto de ley lo venimos debatiendo, proyecto de ley de comunicación me refiero, que hoy es ley de comunicación, desde hace muchísimo tiempo atrás, desde el periodo legislativo anterior. Y nunca se topó ese tema. Perdón, nunca se topó ese tema. Ese tema lo metieron en un rato dado sin haberlo debatido absolutamente nada. Es más, el proyecto de ley que se aprobó en la Asamblea Nacional como nueva ley del Estado ecuatoriano es prácticamente un proyecto de ley nuevo. Es un proyecto de nuevo. Lo que debatimos los asambleístas en el periodo legislativo anterior fue un proyecto completamente diferente. Al menos en un 50% o un poco más se cambió del proyecto de ley que iniciamos debatiendo los asambleístas. Pero a última hora, en ese nuevo periodo legislativo, se puso cualquier cosa, se incrementó el tema del superintendente de comunicación y finalmente, con una mayoría aplastante de Alianza País, más algunos aliados, como en el caso de Avanza y otros más independientes, terminaron poniendo lo que ellos quisieron en ese proyecto de ley, obviamente de manera completamente inconstitucional. De acuerdo, ahora cómo el Consejo de Participación Ciudadana va a elegir cuál será el más idóneo en la terna si es que en realidad no se exigen méritos y no hay un procedimiento específico para ello. Ve, ahí están aplicando ellos un reglamento que tienen en el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un reglamento para designar a superintendentes y el Procurador General del Estado. Pero aún con ese propio reglamento creado por ellos, yo veo de que al menos Carlos Ochoa carece de probidad y carece de idoneidad por lo que acabo de manifestar hace un momento. Ahora, Clever, en su impugnación que hizo con Lourdes Tibán, además de que dijeron que carece de probidad, ¿qué otras cosas argumentaron para ello? Fundamentalmente esos dos puntos, porque nosotros podríamos impugnar una candidatura por los dos puntos fundamentales, en la parte legal, que es la idoneidad, y en la parte de la probidad, que es la actitud en sí de ese sujeto que llegaría a adoptar en caso de que llegue a ser el superintendente. Conocemos cuál es la actitud de Carlos Ochoa, que ha estado en Gama TV, por ejemplo, únicamente para defender al gobierno nacional, pero no ha actuado de manera independiente, no ha actuado como verdadero comunicador social. Lo que ha hecho es tomar partido por el gobierno actual, en este caso de Rafael Correa Delgado, e insultar a todos los medios de comunicación libres e independientes. Desde ese punto de vista yo digo, si es que él llega a ser el superintendente de comunicación, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo va a actuar cuando tenga que adoptar medidas en contra de algún medio de comunicación independiente, Teleamazonas, a lo mejor Ecuavisa o a lo mejor este mismo medio de comunicación en el cual hoy estamos interviniendo? O sea, la actitud de él va a ser completamente sesgada, por lo tanto carece de total probidad para que ocupe un cargo tan importante aquí en el país y lo que tiene que ver al menos con la libertad de expresión. Miguel, ¿usted cree que si es que de ganarse Carlos Ochoa la candidatura a superintendente, él estaría en posición de actuar con independencia o más bien cree que él ha llevado un discurso antimedios y un discurso más bien afiliado al oficialismo? Yo veo muy difícil, como ya señalaba Clever Jiménez, la idoneidad parte de los antecedentes, más allá de lo que han sido requisitos que debiera llenar en el ejercicio profesional. Pero si dejamos de lado esos requisitos, ¿cuál es la idoneidad? Cuando tiene ya una carrera jugada demostrada ante el país de cómo ha venido actuando en el medio de comunicación que él ha dirigido. A mí me preocupa que vaya a ocurrir a través del tiempo algo que está sucediendo en Venezuela, en otras situaciones mucho más graves. Ayer la entidad reguladora, este lunes último, inició un nuevo proceso sancionatorio contra Globovisión. ¿Cuál es el crimen, entre comillas, que hizo Globovisión? Reflejar la escasez de víveres, la falta de papel higiénico y todos los problemas que tiene Venezuela. La orden del presidente Maduro es castigar a ese medio de comunicación. Por eso, este miércoles, Reporteros Sin Fronteras desde París preguntaba, ¿acaso los medios de comunicación en Venezuela, en este caso Globovisión, deben solo repetir las cadenas oficiales? Ese es un espejo que uno tiene que mirar a futuro. No hay idoneidad por los actos que ha demostrado en el ejercicio profesional en el canal del que procede el primer candidato de la terna. De acuerdo, Miguel. Y Cleber, ¿usted qué tendría que decir al respecto? Vea, yo comparto plenamente con lo que dice Miguel, comparto plenamente, y lo lamentable aquí debe entender el país una cosa. Todo lo que está haciendo el gobierno nacional, las leyes que están aprobándose aquí en el país, ley de comunicación, el próximo Código Penal Integral, este superintendente,
todo conlleva a una sola cosa, incluso la persecución política a quienes estamos denunciando los actos de corrupción. El punto fundamental, pueblo ecuatoriano, se trata de la corrupción existente en este gobierno. ¿Sabe para qué está haciendo todo esto Rafael Correa? Para sembrar el miedo y el terror en la población ecuatoriana, para que el día de mañana nadie se atreva a denunciar cualquier hecho de corrupción por más pruebas contundentes que tenga. Y lo más terrible, al poner un sujeto, y discúlpenme el término, un sujeto como Carlos Ochoa en la superintendencia de comunicación, está sembrando o va a sembrar el terror en los medios de comunicación libres e independientes. De tal suerte que nosotros, en mi caso como Clever Jiménez, aun cuando me quieran sentenciar y quieran meterme preso, yo voy a continuar denunciando la corrupción, completamente fundamentado y con documentos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Habrá algún medio de comunicación que me permita hacerle conocer al país entero qué es lo que está pasando con la corrupción que yo estoy denunciando? Es la gran pregunta. Hoy mismo, ya los medios de comunicación tienen miedo de darme el espacio correspondiente para denunciar toda la podredumbre y corrupción que existe en este gobierno. No me permiten denunciar, no me permiten hacer conocer públicamente lo que está pasando. Entonces el día de mañana, con un superintendente como este señor, lo que va a suceder es de que nadie va a abrirnos las puertas a quienes nos encontramos denunciando la corrupción de uno de los gobiernos más corruptos de la patria ecuatoriana. De acuerdo. Miguel, ¿usted cómo ha visto actualmente la situación en los medios de comunicación? ¿Cree que cada vez se cuida más? Quizás hay más miedo, más censura, más autocensura en este sentido. ¿Y cree que si es que ganaría Carlos Ochoa como superintendente, esto se acentuaría quizás? Efectivamente, en la práctica, ser que Parece que se nos fue la llamada. A ver si podemos comprobar que si Miguel todavía está en la línea. Vamos a volverlo a llamar. Sí, qué pena, se nos fue la llamada, pero bueno, estamos conversando con Clever acerca de este asunto. Clever, entonces usted sí pensaría que en efecto va a haber una censura mayor, una autocensura mayor en los medios de comunicación. Si hoy tal cual están las cosas, los medios de comunicación están con temor. El pueblo ecuatoriano está con temor. Han sembrado realmente el pánico y el miedo a la población ecuatoriana. Tanto es así que a mí me pretenden meter preso por haber denunciado toda la corrupción. Es posible que en los próximos días vaya preso. Pero ¿sabe qué va a pasar con eso? Ni siquiera tiene que ver con que lo metan o no lo metan preso a Clever Jiménez. Sino el punto fundamental es de que con eso pretenden decirle o darle un mensaje completamente claro a la población ecuatoriana. Cuidado con denunciar o con decir algo en contra de este gobierno. Esa es la preocupación mayor que tenemos. De acuerdo, bueno, hoy estamos nuevamente en la línea con Miguel Rivadeneira. Le estaba haciendo esta pregunta que comentaba Clever Jiménez, que él ha visto pues que ahora hay como que los medios se cuidan un poco, temen un poco, quizás hay una autocensura más marcada, y quizás si gana Carlos Ochoa como superintendente de Información y Comunicación, ¿considera que este miedo, este temor, esta autocensura se acentuaría? sí, efectivamente decía que sí hay un proceso de autocensura en una parte de los medios de comunicación del país. Hay temores, pero yo creo que un desafío para los periodistas, en donde modestamente me incluyo, tenemos que seguir en la línea de trabajo profesional, denunciando, invitando a los diferentes sectores de la política, la economía, lo social. Tenemos que seguir haciéndolo hasta cuando haya cómo, porque lo más grave es bajar la guardia, bajar los brazos, teniendo las herramientas, los documentos, las pruebas testimoniales, y tener que dar paso a algo que estamos conscientes de que está ocurriendo y no somos capaces de denunciar. Al menos, le digo, seguiré en esa línea de trabajo, porque nos ampara las pruebas, los documentos cuando denunciamos algo, y lastimosamente desde el poder concentrador se ha podido responder con hechos, como efectivamente se ha denunciado. La corrupción que se ha denunciado en la propia Asamblea, las denuncias que ha hecho Clever Jiménez, ¿en qué han quedado? Hay que preguntar a los órganos de investigación procesal penal, a la Corte Nacional de Justicia. Miguel, ¿cómo cree que los medios del periodismo debe afrontar este proceso que está viviendo, quizás de autocensura, y quién sabe si después con una mayor censura, con mayor temor? Hay que seguir en la misma línea de trabajo profesional,
si uno investiga, si uno se documenta, si uno recaba pruebas testimoniales, hay que decirle al Ecuador, ¿hasta cuándo? Le digo, por lo menos haya cómo, porque efectivamente una presunción que hay es que se van a ir cerrando los cercos con la aplicación de la ley de comunicación y con el reglamento. Por tanto, hay que seguir laborando hasta cuando se permita, y cuando no se permita, habrá que decir al mundo lo que ya se ha denunciado, no solo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sino en general a los países del planeta. Claro, usted que ha denunciado varios casos de corrupción, varios casos públicos y que se ha documentado, ¿cree que con esto es suficiente para afrontar este proceso de autocensura, de miedo que viven los medios y el periodismo en el Ecuador? Vea, Verónica, todos los actos de corrupción que he denunciado han sido completamente documentados. Y yo saludo la actitud de Miguel. Realmente ese es el llamado que yo tengo a todos los periodistas, a los medios de comunicación, que si tenemos la información probatoria de los hechos de corrupción, sin temor alguno denunciémoslos. Permitan al menos que salgamos a la luz pública y que el país conozca lo que está pasando en la patria ecuatoriana y también a nivel internacional. He denunciado enormes hechos de corrupción en materia petrolera, en materia minera, en hidroeléctricas, en materia de justicia. En todas las áreas económicas del país hemos denunciado la corrupción. Últimamente en el comercio de crudo internacional, donde determinamos y descubrimos que están llevándose $3 por barril de petróleo algunos funcionarios de este gobierno, algunos testaferros que están recibiendo en sus cuentas este recurso económico, con el cuento de entregarle todo el petróleo a Petrochina. Hemos denunciado enormes hechos de corrupción en seguros y reaseguros, que igualmente no habrían estado asegurando el 100% de los bienes del Estado ecuatoriano. Aunque el Estado ecuatoriano venía pagando el 100% del seguro de sus bienes, los reaseguros no estaban reasegurando más allá del 60%. Y el 40%, ¿a dónde estaba yéndose? En algún bolsillo de estar, pues. Esas cosas hemos denunciado con documentos ante las autoridades de control. Desgraciadamente, y de manera digo, desgraciadamente, las autoridades de control no han hecho mayor cosa, pero también los medios de comunicación no han permitido de que estos hechos de corrupción los conozca toda la patria ecuatoriana. Y es por eso, porque el país no conoce la realidad de la corrupción de este gobierno, es que el presidente de la República aún logra seguir engañando al pueblo ecuatoriano y el respaldo que tiene hasta el día de hoy. Clever, ¿alguna de sus denuncias ha prosperado? Yo creo que varias. Yo creo que varias. El día, por ejemplo, yo puedo decirle de manera completamente clarita y con toda la propiedad, en el tema de reaseguros y seguros, han volado las cabezas de los representantes de seguros o las autoridades de Seguros Sucre, Seguros Rocafuerte. Espero que en los próximos días también vuele la cabeza principal de eso que tiene que ver directamente, que es Camilo Samán, que es el que está al frente de la Corporación Financiera Nacional y que a su vez tiene a su cargo los seguros Sucre y Rocafuerte. Y también espero que también se haga algo en la Asamblea Nacional con respecto al superintendente de bancos y seguros, que es el que ha omitido algunos informes y no ha intervenido como autoridad de control. De eso hay todos los documentos y le he entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional. Pero además hay informes de la Contraloría General del Estado en el comercio de crudo internacional, donde nos dan la razón y determina claramente que en realidad el país, en el negocio o en la entrega del petróleo a Petrochina, al menos estaría perdiendo de $2 a $3 por cada barril de petróleo. Y lo que nosotros hemos descubierto después de esto es de que esos $2 o $3 están yendo a algunos bolsillos de estos falsos revolucionarios. Bien, Miguel, con su trayectoria periodística, ¿cómo cree que es? ¿Qué tan bueno es hacer que los medios hagan eco de estas denuncias, de estos casos de corrupción para que la ciudadanía las conozca? ¿Cree que es importante seguir haciéndolo? Los medios tenemos que hacernos eco y tenemos que tratar de lograr las mayores fuentes posibles, no solo las denuncias, no solo los documentos, sino también las respuestas, aunque han sido en la práctica vedadas, no ha habido respuestas desde el sector oficial, tiene que haber respuestas de la Fiscalía, de la Corte Nacional, es decir, el mayor número de fuentes posible. Lastimosamente hay denuncias que no han tenido respuestas sobre lo concreto. Ha habido respuestas que deslegitiman al denunciante, que deslegitiman al medio, en lugar de decir al país si es verdad o no tales hechos. Si es mentira, hay que demostrarlo. Caso contrario, lo que se está haciendo es solo deslegitimando las denuncias, pretendiendo deslegitimar a los denunciantes, cuando el tema de fondo sigue instalado como es la corrupción, y que no es solo de este gobierno.
Vea, hay tantos casos en la Corte Nacional que en unos han sido agilísimos, como en los procesos contra sectores que se han identificado con la oposición, los 10 del Uruncoto, el caso del Central Técnico. En cambio, juicios, y pregunto, el juicio de Maguapa, que no se diga de este gobierno, 13 años, ¿qué pasa con ese juicio? ¿Qué pasa con los procesos de investigación de la compra de los chalecos en la Agencia Nacional de Transporte? ¿Qué pasa con los comecheques? La Fiscalía presentó 14 procesos. ¿Qué pasa en la Corte Nacional? Pregunto, y el Ecuador debe preguntarse, ¿por qué hay agilidad en unos casos y por qué no hay agilidad en otros si actúa independientemente de la función judicial en el Ecuador? Así, sobre todo agilidad en casos que concierne a la prensa, a los medios y a la gente que denuncia. Bueno, ya para concluir el tema, Clever, ¿qué opinaría, qué cree que va a pasar con esta candidatura de Carlos Ochoa con las 4 impugnaciones que ha recibido? Vea, yo ya tengo una experiencia amarga con respecto a las impugnaciones. Sin embargo, estamos haciendo un último intento, ojalá por el bien de la libertad de expresión y por el bien de que los medios de comunicación no sean el día de mañana perseguidos por un sujeto que hemos visto que ha venido persiguiendo permanentemente, amparado en el presidente de la República, a los medios de comunicación libres e independientes. Y yo tengo la esperanza de que algo podamos hacer. Digo, tengo una amarga experiencia porque yo ya inicié una impugnación contra Galo Chiriboga Zambrano, donde demostré documentadamente que este señor incluso habría falsificado documentos para la propia designación de fiscal general del Estado. Sin embargo, la comisión estaba ahí, puesta para que cumplan con un cometido que habría dado el presidente de la República, una orden del presidente de la República. Ojalá, por el bien de la libertad de expresión, ojalá por el bien de los medios de comunicación libres e independientes, podamos el día de mañana no permitir que al menos este sujeto llegue a ser el superintendente de la información y la comunicación. Por otro lado, yo comparto plenamente con lo que manifiesta Miguel, es completamente cierto. La corrupción, o al menos el sistema de justicia que también se encuentra tomado por este gobierno, por el gobierno de Rafael Correa Delgado, es completamente cierto. En algunos casos avanza de manera completamente acelerada y en otros casos no ha avanzado absolutamente nada. Y quiero manifestar una cosa, Miguel. Mire, ¿qué es lo que pasa con el tema de Maguad? ¿Por qué no ha avanzado? Incluso hay un informe que está en manos del presidente de la República desde mayo del año 2007, un informe con respecto al feriado bancario, donde se determina con exactitud meridiana, con claridad meridiana, de que uno de los responsables del feriado bancario se llama Pedro Delgado Campaña, el primo del presidente de la República. Entonces este informe hasta el día de hoy lo tiene en algún lado guardado el presidente de la República, pero no solamente el presidente de la República, está también guardado en la Contraloría, está también guardado en la Fiscalía, está también guardado en la Corte Nacional de Justicia. Estas cosas son las que nos preocupan y que obviamente alguien habría dado la orden al Sistema de Justicia Nacional para que este juicio quede ahí completamente aplastado y no pase absolutamente nada. Porque si cae Maguad, tendrá que caer también el primo del primo que hoy es el presidente de la República. Interesante esta denuncia, Clever, bastante grave, por cierto. Bueno, y a manera de conclusión, Miguel, ¿qué cree que va a pasar con las impugnaciones que hizo Andrés Páez, que hizo Néstor Marroquín, el asambleísta Abdalá Carampula y del PRE, y Lourdes Tibán y Clever Jiménez por Pachacuti? ¿Cree que van a prosperar o más bien se podría dar paso a la candidatura de Carlos Ochoa pese a todo esto? Yo veo muy difícil. Hay un adagio que dice, por sus obras los conoceréis. Basta revisar la historia reciente de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las veedurías, entre comillas, que han sido conformadas en ese organismo. No hay plena garantía de eso. Yo empecé diciendo una cosa, que esto no tiene sustento constitucional y legal, incluso por el mandato constitucional, el mandato popular de mayo del 2011, en donde no se incluyó en ningún momento en la consulta al pueblo la creación de la Superintendencia de Comunicación. Pero uno va llegando a una conclusión, no es que se baje los brazos, no, de modo alguno. Hay que partir, insistir y continuar con la exigencia de que haya sustento constitucional, que no hay este momento. Pero al final de cuentas uno termina el día diciendo, si es que no se va a respetar ni la Constitución ni la ley, bueno, finalmente que se nombre de una vez por todas, y si le nombran al primero, para que el Ecuador y especialmente el mundo se den cuenta que hasta la designación ni siquiera corrigieron
sino todo el proceso está viciado de nulidad, hasta la designación, si se llega a ocurrir eso en el Consejo de Participación Ciudadana. Muy bien, Miguel, yo le quiero agradecer muchísimo por la entrevista a Clever Jiménez, que está aquí en los estudios. Y bueno, conclusiones muy interesantes acerca de esta terna y sobre todo encabezada por Carlos Ochoa, quien ha recibido 4 impugnaciones y que no se ha aclarado todavía pues cuál es el sustento constitucional, pues no hay un procedimiento claro para que exigen ni méritos ni tampoco requisitos. Nosotros vamos a la segunda parte de nuestro programa, vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta. Muchas gracias. Estamos de regreso en Días de Radio y damos la bienvenida a nuestra segunda invitada de la tarde. Ella es Maya Cueva Franco, es vocera del movimiento Yas Unidos. Este colectivo que tiene como objetivo realizar actividades de defensa y concienciación de la opinión pública acerca de la situación de amenaza al Parque Nacional Yasuní. Y justamente el día de ayer estuvo el jurista Julio César Trujillo y representantes de Yas Unidos que llegaron al CNE con el objetivo de solicitar
la entrega de los respectivos formularios para la recolección de firmas que les permitiría pues llevar a una consulta popular sobre la explotación del Yasuní ITT. Cuéntanos, Maya, bienvenida. ¿Cómo va este proceso? ¿Qué les ha dicho el CNE, la Corte Constitucional y todo este meollo que ha pasado en estos días? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los Yasunidos que nos están escuchando. Bueno, el día de ayer habíamos convocado a una rueda de prensa a las 9:30 a las afueras del CNE. Asistimos, pedimos un pronunciamiento del CNE y entonces nos dijeron vuelvan a las 4 de la tarde. Les invitamos a la reunión del pleno y entonces ahí les anunciaremos la resolución que hemos tomado. Así fue. Fuimos a las 4 de la tarde, una comisión de Yasunidos junto con el señor Julio César Trujillo y nos informaron que se procederá a facilitarnos las hojas para la recolección de las firmas para esta consulta popular con nuestra pregunta, o sea, con la pregunta que inscribimos en la Corte Constitucional. De todas formas, la Corte Constitucional no ha hecho un pronunciamiento y podría decirnos después del proceso de la recolección de las firmas que es una pregunta inconstitucional y que todo el esfuerzo y el proceso no es válido. Claro. Aún así, nosotros pensamos que la consulta popular es un medio, no es un fin. Yasunidos se ha puesto como reto hacer una campaña de sensibilización y de información y la decisión será de los ecuatorianos, pero en base a mucha información, ¿no? Entonces eso es lo que Yasunidos quiere hacer. Estamos todavía organizando, analizando cómo sería el sistema para la recolección de las firmas. Tenemos que recolectar en teoría 600,000 firmas. Nos hemos puesto la meta de recolectar 1 millón porque tal vez fácilmente podríamos recolectar estas 6,000 en Cuenca, Guayaquil y Quito, que son las ciudades más grandes y más fuertes, pero aún así, nuevamente, como la consulta es una última instancia a la que nos tocaría llevar, porque en realidad la Constitución no permitiría que esto suceda, pero bueno, debido a la coyuntura, vamos a irnos a una consulta popular. Está bien, vamos a jugar bajo esas reglas. Sin embargo, creemos que es importante que la gente esté informada, ¿no? Entonces, no vamos a recolectar las firmas solamente desde las ciudades o de las ciudades grandes, sino también nos interesa hacer una gira nacional informándole a la gente sobre este tema. Corremos el riesgo también de que esas firmas sean válidas, pero no sean descalificadas o luego sea otra pregunta. Nos han dicho también que puede ser la consulta popular un arma de doble filo, que es muy peligroso poner bajo consulta la vida de gente, ¿no es cierto? Y también un sitio que queremos defender, pero que estamos defendiendo, pero pues bueno, esas son las herramientas jurídicas legales que tenemos ahorita para defender Yasuní, así que lo vamos a hacer. Hemos asumido el reto y estamos conscientes de que va a ser un trabajo difícil, pero lo vamos a hacer con alegría por Yasuní. Y bueno, esperamos la respuesta positiva del Ecuador. Maya, Yasunidos tiene un plazo de 180 días para recolectar estas firmas, que son el 5% del padrón electoral. ¿Qué tan difícil crees que se visualice este trabajo? ¿Cómo has visto la respuesta de la gente que apoya esta iniciativa? Ayer mismo nos escribieron a felicitarnos y a decirnos que contemos con gente que está en Guayaquil, con gente que está en Chuchufindi, con gente que está en Ibarra, en Riobamba, en Ambato, y que nos ha dicho, bueno, cuenten con nosotros porque queremos ayudar. Todavía no nos entregan los formularios para la recolección de firmas y además el CNE se ofreció a hacer una capacitación para las personas que recolectarían estas firmas, porque nunca antes habíamos hecho una consulta popular, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar que nos convoque el CNE a esta capacitación y luego de esta capacitación obviamente haremos unos talleres de capacitación hacia nuestros coordinadores nacionales que habrán y entonces así se hará la recolección de firmas. Tenemos pensado que haya unos puntos fijos, unos puntos móviles de recolección de firmas, un punto de recolección de firmas que acompañará todas las zapateadas que se hagan, sobre todo en Quito, pero también en otros lugares,
esto es un poco nuevo, lo que te digo, o sea, todavía está sujeto a cambio y puede ser que organicemos esto de otra manera. Yo pertenezco a la Comisión de Comunicación, pero hay una Comisión de Articulación, por ejemplo, que tal vez precise otro tipo de herramientas, no sé. De todas formas, ya lo estamos pensando. Yo supongo que la semana que viene vamos a tener más claro el panorama y es posible que desde la web de Yas Unidos hagamos un pronunciamiento pidiéndole ayuda a la gente o explicándole a la gente el sistema que hemos nosotros pensado para la recolección. Maya, tengo una curiosidad. ¿Quiénes están detrás de Yas Unidos? ¿Cómo es el perfil? ¿Son jóvenes? ¿Son profesionales? ¿Cuántas personas están atrás de esto? Verás, somos un colectivo diverso, que nació como respuesta civil a la finalización de la iniciativa Yasuní ITT. Somos gente que hemos venido trabajando desde diferentes espacios y lógicas el tema de Yasuní, y no solamente el tema de Yasuní. Somos jóvenes en la gran mayoría, pero no se puede negar también que hay familias completas, ¿no? Hay gente mayor, hay niños, y el motor somos los jóvenes definitivamente. Este es un movimiento joven, no solamente además porque tenemos menos edad, sino porque también es una política joven, ¿no? Una política nueva. Y una de las dificultades que ha tenido Yas Unidos es cuando dice, somos un movimiento, que te puedes unir o te puedes salir cuando tú quieras, porque la gente nos ha tratado de encasillar en unos sitios conocidos, ¿no? Y de repente cuando te encuentras con una cosa nueva no sabes a dónde ponerle. Entonces primero dijeron que éramos tirapiedras, después dijeron que somos administrados o financiados por una ONG gringa. Y no es así, no hay ningún mito detrás de esto. Somos gente en serio, profesionales, algunos todavía cursando a la universidad, colegiales, madres de familia, niños, ambientalistas que han consagrado su vida entera a la investigación de la naturaleza, intelectuales que buscan alternativas al sistema en el que vivimos, y gente común y corriente que solamente dice, mire, señor Correa, yo hasta cuando usted anunció el final de la iniciativa Yasuní ITT le apoyaba, pero con Yasuní por favor no se meta. Entonces también es importante aclarar que no somos un movimiento o nadie que quiera tumbar un gobierno ni desestabilizar el gobierno. Realmente somos una respuesta civil preocupada por Yasuní y que se ha concentrado y dirige todas sus energías y sus esfuerzos a la defensa de Yasuní. El presidente de la República ha dicho, bueno, que son tirapiedras, que son del MPD, que son los típicos políticos fracasados. ¿Qué le dirían, qué le respondería al presidente de estos calificativos? Bueno, me apena mucho que el señor presidente haya desplegado contra nosotros toda una maquinaria mediática, que nos haya criminalizado sin conversar con nosotros. Creemos que esto es un ejercicio de democracia y que debería de haber un puente de mediación, de diálogo con nosotros, porque somos ciudadanos del Ecuador también y somos un país plurinacional. Entonces eso quiere decir que aquí hay pluriintereses, que no hay un solo interés nacional, y nos gustaría que la actitud del Estado y del gobierno sea más bien en coordinar unas nuevas ideas tal vez para no explotar Yasuní y no más bien cerrarnos la puerta, criminalizarnos y además desplegar una campaña agresiva mediáticamente contra nosotros, ¿no? Sin embargo, el escenario cambia de vez en vez y nosotros vamos a hacer las cosas de la forma que tenemos para hacer las cosas, que es la forma legal, ¿no? Eso, y creo que nuestras acciones también lo han demostrado durante este tiempo. Se intentó vincularnos con un montón de gente. Respetamos además las luchas y los espacios y las historias de mucha gente, como los estudiantes, como los movimientos sociales históricos del Ecuador, y son bienvenidos en Yas Unidos. Pero eso no quiere decir que ellos nos dirigen, que ellos nos financian, que ellos, más bien todo lo contrario. Les hemos dicho, está bien, si ustedes quieren apoyarnos, vengan, pero sin su bandera, vengan como una persona individual más, como un Yas Unido más, y ya. ¿Ustedes han intentado entablar diálogos quizás con el presidente, con el gobierno?
Se le han enviado cartas abiertas al señor presidente formulándole las alternativas concretas que nosotros estamos proponiendo para la no explotación de Yasuní. Se ha hecho caso omiso. Nos llamaron también, nos invitaron de la Asamblea Nacional al debate de la Comisión de Biodiversidad hace aproximadamente 4 semanas atrás. Estuvimos ahí Yasunidos y varios colectivos más y representantes de organizaciones o organismos, mejor dicho, que trabajan estos temas también. Cuando nos tocó a nosotros, lastimosamente la Comisión de Biodiversidad ni siquiera ponía mucha atención a lo que decíamos. Y al otro día acompañamos a algunos otros compañeros y pasó lo mismo, ¿no? No hay un margen de preguntas, te dan tiempo, solo 15 minutos para exponer tus argumentos. O sea, no está haciendo la Corte Constitucional, por ejemplo, a nivel de proceso, la pregunta se admite o se aceptó por el silencio administrativo que la Corte generó, ¿no? O sea, no se pronunció. Entonces, estos ejemplos nos dejan claro de que el Estado o el gobierno no está interesado realmente en dialogar con nosotros. Sin embargo, nuestra actitud es muy abierta y más bien ha sido como, bueno, vengan a conversar con nosotros. No somos aquí gente que no se da cuenta de la realidad del país. Estamos de acuerdo que se necesita todavía mucha inversión en lo social, en lo económico, ¿no? Sin embargo, tenemos estas propuestas claras de que son alternativas para la explotación de ITT y de Yasuní. Y entonces, nada, esperamos que ojalá nos escuchen con atención en algún momento. Maya, justo que ahora que topas el tema de la Asamblea y de la Corte Constitucional, el lunes en la noche la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe de segundo debate de la resolución que viabiliza la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní, haciendo también una reestructuración de los textos, incluyendo la obligatoriedad del Ejecutivo de cumplir con la consulta previa a las comunidades afectadas. Pero a la par también, mientras pasaba esto, la Corte Constitucional analizaba el pedido de la consulta, la Comisión aprobaba este pronunciamiento de viabilidad del decreto. Entonces, ¿tú qué opinas de esta como dualidad entre la Corte, entre la Asamblea, mientras por un lado la Asamblea ya está aprobando algo, en la Corte todavía no deciden qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. No tengo claro cómo funciona este sistema legal, pero debería haber una medida cautelar, por ejemplo, que niegue cualquier intervención dentro de este sector mientras no pase una consulta popular, por ejemplo, o mientras se decide, ¿no? Si sí o si no. Tenemos información de que ya hay algunas zonas en ITT, en Yasuní, que están interviniendo y esto sería inconstitucional. Pero al fin y al cabo nosotros vamos a hacer esta consulta, o al menos la recolección de firmas en pos de una consulta popular, y sí estamos analizando cómo se podría de alguna manera pedir la detención de la intervención en Yasuní ITT mientras esto se soluciona, mientras esto se decide. Pero aún no lo tenemos claro, al menos yo no, porque no estoy precisamente en el campo jurídico, sino más bien ¿acaso estarían analizando y solicitar una medida para que se frene mientras se resuelve todo este? Sí. De acuerdo. Ahora, Maya, hablaban de que Yasunido va a hacer una campaña de concienciación. ¿En qué consistirá esta campaña? Bueno, nosotros, como sabemos, tenemos un tesoro que es Yasuní, pero la gente no llega a comprender la magnitud de la destrucción que estaríamos causando con el modelo extractivista, ¿no? En un montón de aspectos, no solamente el ambientalista, sino también el de derechos humanos, por ejemplo, y los derechos de la naturaleza. Entonces, lo que estamos haciendo es esta campaña de información y sensibilización para que la gente sepa lo que vamos a perder
o lo que vamos a destruir si intervenimos Yasuní. Y además, creemos que esto es la encrucijada, o sea, Yasuní es un símbolo de la encrucijada latinoamericana y también mundial sobre el cambio climático, el calentamiento del planeta, ¿no? Entonces es una forma también de concientizarnos y de saber cómo queremos vivir el resto de la vida, ¿no? Tenemos un planeta que en un punto no va a aguantar. Puede ser que ahora sea el 1 por 1000, que sea con la puntita de la super mega tecnología de alta calidad y lo que sea, pero si intervenimos zonas, les acorralamos a ellos y encementamos todo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un planeta lleno de cemento y además que esta gente que habita Yasuní es el remanente, es la fuente de otros modelos de vida y eso quiere decir que es posible otra relación con la vida y que tal vez no solamente este sistema consumista, capitalista en el que vivimos, donde hacemos todo parking, ¿no es cierto? Tal vez sea el único para vivir, tal vez ellos son la muestra de que se puede diferente, tal vez yo no quiero tener todos los beneficios de la modernidad, pero tal vez quiero tener una relación erótica con la naturaleza, una relación profunda, más tiempo para observar y estar con mis hijos. Decía, por ejemplo, ayer Natalia Sierra en el foro que tuvimos en la PUSE sobre Yasuní, por ejemplo. Entonces creo que hacia allá va dirigida nuestra campaña, ¿no? Información y sensibilización sobre cómo queremos vivir, de qué le vamos a dejar a nuestros hijos después. O sea, este no es un juego y por eso creemos también que es muy importante la consulta popular para que la gente comprenda o comprendamos juntos que esto no es una decisión que puede tomar alguien así nada más, porque aquí está en juego muchas otras cosas. Y sobre todo no queremos ser cómplices de una responsabilidad que no queremos tener, ¿no? El gobierno tiene que hacer su trabajo un poco y pensar en otras alternativas que sean justas y equitativas para todos nosotros, no que beneficie solamente a un sector, el que está en las ciudades, por ejemplo. Entonces, bueno, como ves, hay muchos ejes, ¿no? Para decirle a la gente, puedes hablar desde lo geopolítico, calentamiento global, hasta lo más micro que es, ¿cómo quieres tú vivir en relación a la naturaleza? ¿Qué relación quieres tener? ¿Qué le quieres dejar a tus hijos? ¿No? Ya se vuelve mucho más íntimo y personal. Entonces, hacia allá va dirigida nuestra campaña. Muy bien, ya para finalizar, Maya, habías hablado de que hay alternativas a la no explotación del Yasuní, porque, bueno, el gobierno ha dicho que necesita dinero para disminuir la pobreza y que, bueno, es necesario para desarrollar el Ecuador. Pero ¿qué alternativas tendría si es que no tiene que explotar el Yasuní? ¿Qué podría hacer en lugar de eso? Bueno, Yasuní nos hemos pensado algunas alternativas. Una de ellas es la nacionalización de las telefónicas, por ejemplo, o también tener algún tipo de impuesto a los grupos de poder, ¿no es cierto?, que manejan, que están aquí dentro del Ecuador y que ellos podrían pagar un tipo de impuesto para no explotar Yasuní. Hay unas cifras económicas también que no recuerdo ahora, pero se pueden liberar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, las hidroeléctricas que ahora se están conformando en el país y que próximamente van a estar listas, podrían servir, por ejemplo, para venderle electricidad o energía eléctrica a Perú, a Colombia, ¿no? Y entonces así podríamos nosotros sacar algún tipo de reinversión económica y no tener que explotar Yasuní. En todo caso, como conclusión, hay alternativas. Hay muchas alternativas. Yasuní es gracioso. No es que no sepamos, ¿no? Todos estamos trabajando desde nuestros ángulos, desde nuestros sitios. Entonces hay los economistas, están
los abogados, estamos los comunicadores. Yo les invito a que visiten nuestra página web, que es yasunidos.org. Y bueno, yo estoy como muy cansada para decirles todos los datos económicos y todos los análisis en números, ¿no? Sobre las alternativas. Pero entonces por eso mismo los hemos puesto y los hemos publicado ahí para que todo el mundo las lea cuando quiera y como quiera y se dé cuenta que hay realmente alternativas. Muy bien, Maya, pues la invitación a los oyentes está echada a visitar la página de yasunidos.org. Entonces, yo te agradezco muchísimo por tu presencia y por todo lo que nos has contado de esta iniciativa, que la verdad los felicito mucho. Muchas gracias. Solamente decir una cosa, estamos en las redes sociales como Yasunidos, o si no nos pueden escribir para más información a info@yasunidos.org. Estaremos gustosos de que se unan a nuestra causa por Yasuní. Muy bien, y bueno, llegamos al final ya de los días de radio. Yo me despido con una noticia de última hora. Es que ha ocurrido un choque en el puente sobre el río Chiche, en Quito, deja 2 heridos y hay congestión. Así que mucho ojo con las personas que están yendo desde o hacia el aeropuerto, que pueden tener un poco de contratiempos. Muchísimas gracias y hasta el día viernes. Gracias por acompañarnos en Días de Radio.